¿Qué tiene que ver Marte con Elon Musk, Palantir, los úteros artificiales, la superlongevidad e incluso ese objeto volador que quién sabe qué es, que le llaman 3i Atlas o 3i Atlas, y personajes como Avi Loeb? ¿Qué tienen que ver todo esto? Bueno, pues quédate un momento que te lo voy a contar. Bienvenido a El Camino de la Mariposa. Soy Ana María Oliva, doctora en biomedicina, buscadora de la verdad, pionera en la divulgación de una ciencia menos materialista y sus aplicaciones en la salud, y apasionada por la vida. Mi visión es crear puentes entre la ciencia y la consciencia, desde el estudio más riguroso de lo que nunca nos contaron en la universidad, que somos mucho más de lo que vemos. Y desde la experiencia de una larga práctica terapéutica y de docencia y divulgación científica. El camino de la mariposa honra mi propio camino, porque antes de poder volar, la mariposa era una oruga con hambre de cielo. Un día tejió su refugio y todo lo que era antes se disolvió. Su forma, su historia y su identidad. Aprendió que la libertad se conquista dentro y que a veces, para volar, hay que rendirse al misterio. En este podcast quiero llevarte desde la ciencia hasta el descubrimiento de quién somos verdaderamente, para que recuerdes que puedes elegir, que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Hace poquito acabo de grabar una serie, una especie de documento sobre el transhumanismo. Porque sí, algunas personas piensan que el transhumanismo es el futuro, pero no es el futuro, el transhumanismo ya está aquí. Y quiero aprovechar y hacer así en abierto, más allá de ese mini curso que he creado, pues iros comentando parte de las ideas más importantes, porque el transhumanismo es algo realmente de lo que necesitamos hablar. Necesitamos hablar de eso porque es mucho más que una simple tendencia cultural, es mucho más que una propuesta de futuro, es algo que está aquí. Está aquí y es importante que hablemos de ello porque si no, nos va a comer directamente. Es mucho más que un movimiento, digo, filosófico, científico y cultural. Lo que está diciendo es que la raza humana tiene limitaciones y que debe trascenderlas a través de la tecnología. Ese es el punto, no es el qué, es el cómo. Recordemos que siempre en ciencia todo es el cómo y no el qué, porque el qué puede parecer muy noble, es decir, trascendamos nuestras limitaciones, sí, pero el tema aquí no es el qué, es el cómo vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces el transhumanismo tiene muchas caras diferentes. Yo quiero empezar de alguna manera, más que entrar en noticias que ya iremos comentando también, pero quizás en otro espacio. Quiero empezar hablando sobre todo de qué es y de quiénes son las caras que están detrás, ¿vale? Porque, como os estaba diciendo, el transhumanismo es un movimiento muy amplio que tiene muchas aristas, muchas facetas, muchos nombres y que hace mucho tiempo que ya está ahí preparándose y sembrando, que lo que propone es usar la ciencia y la tecnología para rediseñar al humano hacia lo que ellos llaman un horizonte posthumano, porque entienden que los humanos tenemos grandes limitaciones, sobre todo limitaciones biológicas. Entonces quiero contaros un poquito quiénes son esos pioneros del transhumanismo, quiénes son esos filósofos que están detrás de esto que llamamos el transhumanismo. Y quiero primero pues empezar compartiéndoos, comentándoos que existe algo que se llama la Asociación Transhumanista Mundial,
que se fundó en 1998, es decir, hace un montón de años. Y lo fundaron dos filósofos, Nick Bostrom y David Pearce, y lo fundaron como una organización no gubernamental que se encargaba de pues, promocionar el transhumanismo como algo que era legítimo para estar utilizando pues, bueno, investigación científica. Más adelante le cambiaron el nombre y lo cambiaron en 2008 a Humanity Plus, que igual lo habéis visto en algún sitio y que tiene mucho que ver con lo que llaman el Extropy Institute. Ya vamos a ver lo que es el extropianismo y cada una de esas ramas, pero quiero que sepáis que detrás, o sea, de hecho, de alguna manera el que puso el nombre, el que bautizó el nombre del transhumanismo fue Julian Huxley, que por cierto, pues es de la familia de los Huxley, ¿sí? De la familia de los que, bueno, pues han hecho un poquito de lío en general. Si alguno de vosotros se acuerdan, pues está Thomas Huxley, que es del siglo XIX, al que le habían llamado el Bulldog de Darwin, que era zoólogo, biólogo británico, y que obviamente pues era, si le llaman el Bulldog de Darwin, era porque estaba pues defendiendo públicamente la teoría de la evolución de Darwin, y era el bisabuelo de Julian. Julian es este biólogo, filósofo, humanista que fue el primer director general de la UNESCO y que fue el que acuñó ese término del transhumanismo en una época como 1957, con la idea de trascender lo humano mediante la ciencia, decía él. Y que por supuesto pues también era gran defensor del darwinismo moderno y era el hermano mayor de otro Huxley, Aldous Huxley, novelista, que seguramente lo conocéis todos por su distopía, vamos a decir así, porque no podemos ponerle otro nombre. Un mundo feliz fue la traducción al español, aunque el original es Brave New World, y que también fue un hombre que estaba muy interesado por los estados alterados de conciencia, hermano de este Julian. Pero luego tenemos también, más adelante, que medio hermano de Aldous, el del mundo feliz, y Julian, el transhumanista, es Andrew Huxley, al que le dieron el premio Nobel en medicina en 1963, junto con Hodgkin y Huxley, que les dieron el premio Nobel de medicina por descubrir ese modelo eléctrico de lo que son los impulsos nerviosos, ¿no? Así que fijaros que siempre son las mismas familias, ¿verdad? Las que están ahí manejando los cotarros de las cosas. Entonces quería comentaros esto, ¿no? De dónde viene ese inicio de la palabra transhumanismo y cómo existe desde hace muchos años esa asociación transhumanista mundial, a la que le cambiaron el nombre después a Humanity Plus. ¿Vale? Tenemos muchas raíces filosóficas, esto es parte de lo que yo voy comentando en el curso, os voy a estar hablando de, bueno, el curso, el documento, pero da igual, aquí también os lo voy a estar compartiendo en abierto, de dónde viene un poquito, ¿no? de cómo partimos de ese humanismo en el que el ser humano está en el centro de todo y es la medida de todo, y cómo ya en el posthumanismo buscan de alguna manera perfeccionar, ¿no? Ese ser humano que ya no está tan en el centro de todo, y el transhumanismo, pues un paso más allá todavía, trascender lo biológico y unirlo con lo tecnológico, ¿no? Esa idea de perfeccionar lo humano, pero es llevarlo al extremo. En estos días hemos estado viendo mucho a este tipo, Peter Thiel, el jefe de Palantir, hablando de ese transhumanismo extremo, ¿no? Hablando de ese extremo en el perfeccionamiento de las cosas, pero es que es muy extremo lo que quieren hacer, porque ya no se trata de seguir siendo humanos ya no es lo importante, no es el fin último, sino que no es más que un eslabón más en una cadena que puede ser de alguna manera rediseñado, aumentado o superado, ¿no?
Entonces, dentro de lo que son los filósofos o las personalidades más importantes dentro del transhumanismo, hoy os quiero traer, os los voy a ir trayendo de a poquito también para que lo vayamos procesando, pero hoy os voy a traer a Max More. ¿Quién es Max More? Bueno, pues es un filósofo británico-estadounidense que es el fundador de lo que se llama el extropianismo, algo que surgió en los años 80 y 90 y que tiene que ver con lo que son los principios de la extropía. Es una parte proactiva de ir más allá de los límites biológicos y sociales. Fue el director de Alcor Life, que es una empresa de la que os voy a hablar más también un poquito más adelante y que tiene que ver con ese congelar los cerebros o las cabezas de las personas, como nos cuentan de Walt Disney, esperando un momento en el que pues todo eso puedan, vamos a decir, descongelarlos y volcar esa conciencia en otro cuerpo, ¿no? De hecho, Max More es como el más visionario y cultural de todos estos personajes que os voy a ir presentando, y casi para él es el progreso infinito, ¿no? El extropianismo tiene que ver con eso, con el progreso continuo. Entonces él es como el gurú del progreso continuo. ¿Qué es el extropianismo? Pues es, por un lado, una filosofía de vida, una forma de entender las cosas y también una estrategia cultural. ¿Qué hace qué? Pues lo que está intentando es expandir la mente, el cuerpo y la sociedad, pero siempre mediante ciencia y tecnología. Entonces, como os decía, es como el más filosófico, o uno de los que son así como más filosóficos y más globales, porque en ese progreso infinito él lo que busca es la perpetuación, la inteligencia, la autonomía, el vitalismo, el orden dinámico y la potenciación tecnológica, ¿sí? Es decir, él tiene toda una serie de ideas en las que lo que quiere es que es más, y cada vez más, ¿sí? Es muy interesante porque en realidad, pues no siempre más es mejor, ¿no? Pero él dice, por ejemplo, dentro de lo que llamamos la perpetuación, que la vida se tiene que prolongar indefinidamente. ¿Mediante qué? Biotecnología, medicina regenerativa, control del envejecimiento, y luego vamos a ir viendo diferentes autores que han hecho énfasis en algunas de estas ideas, ¿no? Por ejemplo, pues Aubrey de Grey con el tema del envejecimiento y de una longevidad extendida, que es uno de los gurús de la longevidad, ¿no? Max More nos habla de la inteligencia, pero no de desarrollar nuestra inteligencia, sino de hibridar nuestra inteligencia con interfaces cerebro-computador y con inteligencia artificial. Ese es el tema, ¿no? O sea, el tema de que vivamos más, con mayor salud, un envejecimiento, vamos a decirle, saludable, o que seamos más listos, pues eso suena bien. El tema es que el ser más listos, por ejemplo, pues no tiene tanto que ver con practicar o hacer algún tipo de ejercicios o tareas o cosas que nos ayuden a reconectar nuestros hemisferios cerebrales. No, para ellos es simplemente el hecho de conectarte a un computador y que puedas tener acceso a la inteligencia artificial, que le llaman, con esa manía de ponerle nombres orgánicos a cosas que son sintéticas, como rutas neuronales y inteligencias artificiales. Bueno, entonces él, por ejemplo, también nos habla de que es muy importante la libertad individual y la responsabilidad personal, eso como parte de su filosofía, aunque luego, cuando tú tengas una interfaz cerebro-computadora, pues esa libertad individual muy probablemente se vea absolutamente coartada, y la responsabilidad personal pues también, porque ¿qué responsabilidad vas a tener si no has pensado tú, si simplemente has sido pensado, ¿no? El vitalismo, cuando nos habla del vitalismo, nos habla de enfrentar desafíos y riesgos de una forma calculada, ¿sí? Pues eso es lo que él dice. Y nos dice también que las estructuras sociales deben evolucionar y adaptarse y no quedarse dentro de estructuras rígidas. Obviamente, para todo eso necesitamos herramientas, y las herramientas que tenemos son tecnológicas. La ciencia y la tecnología van a mejorar radicalmente
la condición humana. Y si os acordáis, ahora cuando estaba diciendo los creadores de alguna manera del transhumanismo y David Pearce, que ya hablaremos mucho de él porque es tremendo lo que él propone, pues que habían creado ese instituto de Extropy y habían creado la revista Extropy. Estamos hablando de los años 80, como un lugar donde se pudiera discutir, ¿sí? Donde se pudiera discutir la ciencia, la tecnología y todo lo que tiene que ver con el transhumanismo, ¿no? Y esa revista Extropy, desde los años 80, viene influyendo a otras personas que probablemente conozcáis los nombres, como Peter Thiel, el de Palantir, no el del Señor de los Anillos, sino el que quiere controlarlo todo, como en el Señor de los Anillos. Esa creo que era una piedra, ¿verdad?, que te espía sin que tú te des cuenta. Bueno, ya hablaremos de Peter Thiel porque es tremendo. O de Ray Kurzweil, o Ray Kurzweil, como se lea su nombre, ¿no?, que es otro de los grandes gurús que seguramente alguno de vosotros conoceréis. Pero sí que es verdad que hay muchos nombres ahí atrás que no todo el mundo los conoce. Y yo lo que quiero con todo esto es que tengáis una información suficientemente elaborada como para que nos demos cuenta de que esto no es el sueño loco de Elon Musk, que esto no es simplemente la última tontería que se le ha ocurrido a este señor o al otro señor, o el desvarío de Kurzweil, o lo que puede llegar a decir que pocas personas han hecho tanto daño como Yuval Harari. No es solo esos 3 nombres, yo quiero que entendáis que hay muchos más nombres detrás y quiero irlos comentando y compartiendo, porque solo cuando nos demos cuenta del grosor del problema que tenemos encima es cuando vamos a empezar a ponerle un poquito de atención y a mirar las cosas desde un lugar diferente, porque, insisto, está al cabo de la calle las discusiones de los viajes a Marte, del 3i Atlas, de las interfaces cerebro-computador, de ese ponerme el chip para mejorar mis sentidos, de ese ponerme el chip para mejorar mi movilidad. Normalmente te lo venden primero en entornos patológicos, sí, porque ya saben que la gente tonta no es, aunque un poco borregos a veces sí. Entonces, ese es el tema, ¿no? Yo quiero que os deis cuenta de que esto es es algo que lleva muchos años y quiero que empecéis a atar cabos de cosas que estáis viendo, de legislaciones que estáis viendo, de actitudes sociales de políticos, aunque sean marionetas, que estáis viendo, y lo empecéis ¿cómo se dice esto?, a conectar con todo esto que yo os estoy contando. Yo llevo bastantes años enfocada en estudiar este fenómeno del transhumanismo. No es algo, es algo que me gusta mucho y a la vez porque creo que es importantísimo, porque lo tenemos aquí, ¿vale? Pero bueno, yo voy a seguir con esto, con compartiros cositas de estos autores para que podamos hablar, podamos tener un diálogo social sobre eso. Parte de lo que yo quiero, ahora voy a ir haciendo estos vídeos así como grabados para irlos subiendo, ir calentando un poquito motores, pero lo que quiero es poder llegar a hacerlos en vivo para que podamos tener un diálogo de todo esto. Lo que quiero es que me vayáis dejando comentarios en las redes sociales para que yo también pueda medir los pulsos de por dónde andáis, qué es lo que más interesa y que podamos realmente debatir sobre esto, porque si no, nos va a comer vivos. Eso sí, lo tenemos clarísimo, ¿sí? Se nos van a comer, pero de una. Entonces, aquí este señor Max More, por ejemplo, pues algunas de las bellezas que dice es que la condición humana no es un límite, sino un punto de partida. Bueno, eso está bien si lo entiendes como que tu vida hoy no te dice, o los obstáculos que te encuentres hoy no te están hablando de hasta dónde puedes llegar, sino hasta dónde has llegado. Es simplemente un punto de partida. El tema es que su propuesta es que dejemos de ser humanos, entonces eso ya tampoco a mí me apetece nada en absoluto, ¿no? Su propuesta es: el humano es limitado, es biológicamente limitado, es intelectualmente y emocionalmente limitado, tenemos que acabar con eso mediante la hibridación con tecnología, ¿no? Debemos abrazar la tecnología para expandir la vida, la mente y la sociedad. Y dice además, el futuro pertenece a quienes se atreven a mejorar radicalmente la existencia. Es decir, vayámonos acostumbrando a eso de que si no estás conmigo, estás contra mí y eres el enemigo.
Si no aceptas lo que yo te digo, que es el máximo bien para toda la vida en todas partes, que es tecnológicamente dejar de ser humano, entonces estás en contra de la evolución. Y yo, como buena ingeniera, que es mi profesión primaria, yo no estoy en contra de la tecnología, a mí me gustan las tecnologías, el tema es quién usa a quién está al servicio de quién, está la tecnología al servicio tuyo o acabas estando tú al servicio de la tecnología. Y esto, aunque os parezca un poquito tonto esta afirmación, pues no tenéis más que ver a la mayoría de la gente con las inteligencias artificiales, ¿verdad? ¿Quién usa a quién? ¿Tú te crees que tú estás usando a Grok o al chat GPT o quién sabe a quién para hacer tus cosas? Pero en realidad tú estás siendo usado para entrenar a todos esos sistemas, ¿sí? Por si no te habías dado cuenta. Que tú te crees, nos creemos todos aquí muy listos porque de pronto pues tenemos toda la información al alcance de la mano. Sí, sí. Pero esos sistemas te están utilizando a ti para entrenarlo. Ya lo sabes que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Y en este caso todavía más claro. Bueno, entonces, como no quiero que estos capítulos sean muy largos, hoy lo voy a dejar aquí. Os he hablado de Max More y el extropianismo, que es gracioso porque su nombre Max More es como más y más y más, ¿verdad? Máximo y más. Y todo lo que él propone es eso, es más y más y más, pero tecnológicamente es más y más, vamos a hacer más, vamos a tener un progreso continuo, pero fuera de lo biológico. Y ahí es donde está el tema, ¿sí? Ahí es donde está el tema, que ¿cuándo dejas de ser humano? Cuando te hayas implantado cuántas cosas. Y no estoy hablando de implantes dentales, ni de prótesis de cadera, ni de nada de todo eso, ¿no? Vamos a decirle que hay tecnologías pasivas, hay tecnologías activas, e incluso dentro de las activas, pues las hay de una manera y de otra. Las hay que te afectan a tu conciencia y hay otras que no. Pero bueno, esa sería también una línea a trazar y ver si realmente se puede trazar esa línea o no se puede. En fin, hoy te dejo con esta idea de Max More y el extropianismo, en el cual se trata de abrazar la idea de que debemos transformar radicalmente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra sociedad a través solo y exclusivamente no del trabajo personal, no del descubrimiento de uno mismo, no del fortalecimiento de las capacidades de cada uno, sino a través de la tecnología. ¿Qué te parece? Bueno, pues espero que esta reflexión te sirva, que te sea útil, que recuerdes que ser humano es grandioso y que no importa lo que pase, nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Ya sabes que tengo un poquito de shadow banning, un poquito no, un montón. Es difícil encontrar mis vídeos, así que suscríbete a mi canal. Tengo un canal secundario que es el camino de la mariposa, The Butterfly Pathway, en el que voy poniendo también estos vídeos así más largos. Y si me perdéis, por favor, haz Google en mi nombre a ver dónde te aparecen las cosas. Y si no, suscríbete al canal de Telegram, donde siempre lo tengo todo puesto. Que tengas un día muy bonito. Chao.